regresamos a este espacio de Transforma tu Estrés, un espacio en el que compartimos psicología, salud y bienestar. Hoy estamos hablando de resiliencia, esta capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a las adversidades y de cómo podemos recuperarnos en este momento difícil después de conocer el resultado de las elecciones en los Estados Unidos y cómo ayudar a nuestros hijos a hacerlo. La resiliencia es una capacidad que tenemos todos los seres humanos, pero que en ocasiones tenemos que redescubrir o fortalecer, y es muy importante hoy que también vemos en los jóvenes una falta de esperanza, una falta de optimismo, que nosotros hagamos florecer o cultivemos la resiliencia en ellos. Les platicaba en el bloque pasado que, bueno, después de mi shock ante las noticias que todos conocemos hace un par de días, pues tuve que reenfocarme en lo que es importante y de cómo poder ser una ayuda en estos momentos difíciles. Les platicaba de un testimonio que leí de una mamá muy preocupada porque su hijo no quería ir a la escuela porque sentía terror acerca de lo que está pasando y lo que puede pasar en los Estados Unidos, y también este comentario de una persona en Estados Unidos, un comentarista político de raza negra, que dice: ¿cómo le explico esto a mi hijo? ¿Cómo le digo que no sea bully, que no sea cabezón, que vaya a la escuela y que se prepare? ¿Y cómo le explico ahora que la gente que ha hablado tan mal de nosotros nos va a defender? Entonces, bueno, estábamos hablando de esto y les compartía yo algunos puntos, algunas recomendaciones de un artículo acerca de lo que podemos hacer en estos momentos difíciles. Y lo que quiero compartirles a continuación es también mi respuesta a esta mamá que hablaba en uno de mis grupos de, pues, el sentimiento, la emoción que tenía su hijo. Y lo que yo quisiera recomendar y recomendarles a ustedes, si son mamás, si nos están viendo, papás también, porque pues los papás también hoy día están a cargo de la educación, están cerca de sus hijos. Quiero recomendarles lo siguiente: les comparto mi sentimiento como mamá de preocupación, pero es importante limitar la conversación sobre este tema con nuestros hijos. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la edad, recuerden que nuestro proceso de pensamiento evoluciona. Es decir, un niño pequeño no tiene la misma capacidad de razonamiento, de comprensión de las cosas que lo puede tener un adolescente o una persona adulta. Esto es, si tengo un niño pequeño o una niña pequeña, pues primero yo tengo que tratar de buscar la manera de explicarle esto. Ahorita les voy a dar algunos tips, pero también no puedo estar hablando todo el tiempo de esto con mi hijo, porque entonces lo que hacemos es entrar todos en una psicosis colectiva, y esto pues es algo que no nos lleva a nada. De hecho, pues ayer los líderes a nivel mundial, presidentes, empresarios, pues han tenido que dar su respaldo, han tenido que apoyar la elección presidencial en los Estados Unidos, porque si nosotros polarizamos al mundo, pues algo muy malo puede suceder. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema, les decía, hoy sabemos el resultado, hay que apagar un poco ese ruido mediático, porque muchos de nosotros estamos en casa o estamos en nuestras oficinas y estamos hablando de eso, y estamos hablando a lo mejor con nuestra pareja, con nuestros amigos de esto, delante de nuestros hijos, y entonces ese cerebrito que todavía no es capaz de entender muchas cosas, pues lo recibe. Recuerden que son esponjas nuestros hijos. Es importante también, por otro lado, que nosotros decíamos, limitemos esa exposición a los medios y también les limitemos a ellos su exposición. Hoy que los niños tienen una tablet, que tienen en muchos casos desafortunados acceso ilimitado, están a lo mejor toda la tarde en el internet,
o viendo la televisión, pues también es importante que en este momento particular, digo en general, pero en este momento particular tomemos medidas restrictivas, y esto es una palabra que puede asustar a algunos, pero les voy a explicar por qué. Cuando los niños en general no tienen límites, pues evidentemente no saben cómo comportarse, ¿cierto? Bueno, pues el tema aquí es que los límites de alguna manera permiten al niño moverse en un ambiente de seguridad. Y en este momento nosotros, al poner límites restrictivos o medidas restrictivas, que es lo que les estoy proponiendo, los estamos protegiendo. Los estamos protegiendo de esa sobreexposición que pueden tener a la información, a quizá también a algo desvirtuado de esa información. Entonces tenemos que ser muy precavidos. Si yo estoy en casa, bueno, lo recomendable es seleccionar o acompañar a mi hijo en ver los programas, por ejemplo, que él acostumbra a ver, ¿sí? Pero por favor, papás, mamás, no se sienten a ver las noticias con sus hijos. No es ocultarles una realidad, pero sí es protegerlos. Recordarán esta película de La vida es bella, una película italiana realmente bella, y es importante que nosotros entendamos que esos cerebritos, esas mentes están en proceso de maduración, y que, repito, hay cosas que quizá no puedan entender. Entonces, eso es si yo estoy en casa o si yo estoy cerca de mis hijos por la tarde. ¿Qué pasa si yo, mamá, papá, trabajo y no estoy con mis hijos durante la tarde? Bueno, es importante que ustedes se aseguren de comunicar a la persona que esté a cargo de sus hijos por la tarde, que bueno, pues idealmente deberíamos de tener una persona a cargo de nuestros hijos en el momento en el que nosotros no estamos, particularmente si son niños pequeños, pues estas mismas medidas restrictivas. ¿Qué pasa en la escuela? Les voy a hablar ahora de la escuela. ¿Qué pasa si en la escuela de sus hijos las maestras, el personal u otros niños están hablando de toda esta situación? Es importante dos cosas. Uno, acercarse a la escuela y hablar con ellos de su preocupación y de la importancia que tiene para ustedes el hecho de que sus hijos se sientan seguros. Ese artículo que les comentaba hace un rato, que está en inglés, decía, y lo decía también el comentarista político, hay que reasegurar a nuestros hijos, hay que darles confianza, a pesar de todo lo malo que haya podido decir, ya me trabé un poquito, a pesar de todo lo que haya dicho la otra persona, es importante que ellos no pierdan la confianza, no pierdan la seguridad. Entonces, es importante que platiquen con la escuela de sus hijos. Es importante también que hablen con sus hijos, pero en la medida en que ellos lo entiendan. ¿A qué me refiero con esto? A que si ustedes, por ejemplo, tienen un hijo adolescente, pues a lo mejor él ya puede entender un poquito más e incluso tener su propia opinión acerca del tema. Pero si su hijo es más pequeño, vamos a decir 8 años, como es el caso de esta mamá que está dando su testimonio, o más pequeño, pues también tenemos que encontrar las palabras y ustedes las elegirán para comunicarles o transmitirles el mensaje a nuestros hijos de que es importante, y que a veces ellos lo pueden ver en el juego, es importante entender y aceptar las diferencias, que muchas veces no vamos a estar de acuerdo con la manera en cómo se conduce el otro, cómo juega el otro, pero que es importante que ellos mantengan siempre el respeto, ¿sí? Y que no se enfrenten al agresor, que era algo también que platicábamos el programa pasado cuando hablábamos de la cultura del buen trato, ¿sí? Cuando nosotros nos enfrentamos al agresor,
lo que hacemos es incitar más a la violencia. Y decíamos hace unos momentos que hoy los líderes a nivel mundial, los grandes empresarios, saben cuáles pueden ser las consecuencias de incitar a la violencia y no es algo que queremos como padres de familia, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es parte de lo que les quiero recomendar el día de hoy. Es importante también que nosotros como papás busquemos y hagamos actividades en familia para distraernos en estos momentos. Es importante, algo también que les quiero recomendar es no hacer cambios en este momento en, vamos a decir, la rutina diaria de sus hijos. ¿Por qué? Porque los cambios ciertamente también son una fuente de estrés, provocan estrés, ¿sí? Entonces, si este evento a nivel macro nos está afectando de alguna manera, pues vamos a tratar de que su rutina diaria se mantenga más o menos igual, es decir, los horarios, por ejemplo, decíamos, bueno, hay que limitar la exposición a la televisión, al internet, hay que procurar que nuestros hijos pues vayan a la cama temprano. Platicaba yo también en otro espacio con una conductora que pues los papás debemos ser quienes lleven el control de la casa y no al revés. Entonces de repente a lo mejor podemos pedirle a nuestros hijos que nos entreguen la tablet antes de ir a dormir o este tipo de cosas que sabemos que pueden ser difíciles, pero que es importante nuevamente por la seguridad y protección de nuestros hijos. Y les decía que bueno, hay que buscar actividades personales y en familia para distraernos, porque la vida sigue, porque el show debe continuar y porque todavía nos queda mucho camino por delante, no solamente a nosotros, las personas adultas, iba a decir mayores, pero no estamos tan mayores, a las personas adultas, pero sobre todo que tengamos esa visión de largo plazo y pensar en qué es lo que les espera a nuestros hijos. Es decir, no solamente nos ocupemos de nosotros, ocupémonos también de todos esos niños, de todos esos jóvenes que les decía, yo tengo un adolescente en casa con una capacidad mucho más crítica, mucho más desarrollada. De repente me asusta un poco, porque de verdad tiene una capacidad sorprendente para algunas cosas. Hay que ser mesurados, ¿sí? Hay que invitarlos también a ver las cosas positivas, algo que hemos hablado también en este espacio. Ok, está todo esto malo, está todo esto horrible, está todo esto que no aceptamos, pero también está otra parte, que es esta parte buena, que son las cosas positivas que nos suceden en el día a día. Y antes de irnos a corte, les quiero compartir que dentro de todo lo mal que me sentía yo ayer, y que bueno, tuve tiempo de recuperarme, pues también les compartí esta primicia que estamos ya liberando nuestros primeros audios de relajación en nuestro canal de música, en nuestro canal de SoundCloud, al cual los invito a que se suscriban, porque la música, hemos hablado de ella en varios programas, pues es un recurso también muy importante que tenemos para aliviar el estrés, reducir el dolor, tanto a nivel físico como emocional. Entonces síganos también en SoundCloud, no se vayan y continuamos en el siguiente bloque hablando de este tema.